Si queréis, vamos empezando. Y bueno, pues bienvenidos a este tercer webinar sobre el proyecto Bosques Sinérgicos. Como sabéis, este es el tercero en el que vamos a presentar los resultados del proyecto. Vamos a hacer una introducción un poco del proyecto para las personas que no se habían conectado en los webinars anteriores. Y luego comenzamos a presentar pues, los resultados y a profundizar un poco en el tema. Bueno, este proyecto se titula Implementación de un nuevo modelo de bioeconomía forestal contra la despoblación y la prevención de incendios, que se conoce como Bosques Sinérgicos, es el acrónimo que le pusimos. Y bueno, pues es un proyecto que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el MITECO, dentro del plan PRTR, el Plan de Recuperación de Transformación y Resiliencia, que está financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea. En este proyecto, los beneficiarios hemos sido la Fundación General de la Universidad de Alcalá y la Asociación para el Desarrollo de la Alcarria y la Campiña de Guadalajara, ADAC. Y además hemos contado con apoyos y colaboradores en el territorio, como son la Asociación para la Educación y Participativa Sostenible, Innovación e Inclusiva, que ha sido la protagonista del desarrollo de acciones como la de las pesqueras o la recuperación del patrimonio natural en Extremadura, en la comarca de la Vera. También las comunidades de regantes Ocho Caños y San José, que han estado involucrados en la recuperación de estas pesqueras, estas acequias de montaña. También la Asociación Cultural El Cinorrio y la Asociación para la Restauración y la Restauración del Paisaje Tradicional Verato, que han sido protagonistas también de las acciones que tienen que ver con el sistema silvopastoral caprino en la comarca de la Vera, en Cáceres. Además, hemos contado con Fernando Pulido de la Universidad de Extremadura, que nos ha ayudado mucho en el desarrollo de estas acciones como agente en el territorio y dinamizador del mismo. Así que el agradecimiento infinito a estas personas y a estos colectivos. Y bueno, para más información del proyecto, pues podemos visitar la página web que tenemos o las redes sociales que están aquí puestas en esta presentación. Y bueno, en este webinar vamos a ahondar un poco de qué va el proyecto. Vamos a hacer primero una introducción general. Bueno, pues el principal objetivo del proyecto es el desarrollo de un modelo socioeconómico sostenible basado en la bioeconomía, que poniendo en valor los esfuerzos de los recursos del territorio, de las zonas forestales, que veremos que donde se desarrolla tienen marcada característica forestal por estar ubicados en zonas de sierra y así poder beneficiar esa economía local, así como a sus vecinos y a la biodiversidad de esos ecosistemas. Este proyecto tiene un carácter bastante integral porque aborda aspectos muy diversos del territorio, pues desde la gestión forestal, la producción de bioproductos a partir de estas maderas y de estos restos forestales, aportando servicios ecosistémicos necesarios hoy en día en este escenario de cambio climático, como pues para el abatimiento de carbono y y los gases de efecto invernadero que provocan, pero también sin dejar de lado la mejora de la biodiversidad de estos bosques. Y de la mano también de fortalecer la ganadería extensiva en estas zonas de montaña y recuperar esos usos tradicionales. Incluso también aborda parte de recuperación del patrimonio histórico, como iremos viendo con la recuperación de estas acequias de montaña llamadas pesqueras o incluso caminos de antiguos pastores o trashumantes. Bueno, como sabéis de otros webinars anteriores, las acciones se han desarrollado en dos territorios, en la comarca de la Vera y en la Sierra Norte de Guadalajara. En total son 7 municipios: Aldea Nueva, Taraveruela y Villanueva de la Vera en Cáceres.
y en Guadalajara, Casa de Uceda, Majalrayo, El Cardoso y Valdepeñas de la Sierra. En estos 7 municipios han desarrollado distintas actuaciones que ahora vamos a ir repasándolas y ya de paso aprovecho para presentaros a mis compañeros que son los que van a profundizar en ellas. Pues el primero que va a hablarnos sobre aclareo de las masas forestales y cómo se ha cuantificado la biomasa en estas y el carbono que se ha fijado es Miguel Ángel Hernández, que nos va a hablar primero de estas cuestiones. Después Carlota Arroyo hablará sobre los bioproductos que se pueden generar y se han generado a partir de estos tratamientos y estos residuos forestales y luego la aplicación de los mismos en cultivos y en zonas agrícolas. Eh, y además, Carlota también nos va a hablar de las mejoras que se han implantado en la biodiversidad en estas zonas de actuación, tanto en La Vera como en la Sierra de Guadalajara. También la recuperación del patrimonio histórico de las pesqueras, que son las acequias estas de montaña. Y luego, por último, Juan Luis nos contará un poco el fortalecimiento que se ha realizado en la Vera, en el sector caprino, con la raza de la cabra verata, y la ganadería extensiva, los abrevaderos, bueno, pues todo un poco ese sector. Y por último, terminaremos con un resumen de pues, las hectáreas, los municipios, el impacto sobre Red Natura, etcétera, que hemos tenido en los distintos territorios. Y bueno, yo soy Alejandro Aparicio, haré la introducción, estaré coordinando un poco el chat y recopilando un poco las dudas y sugerencias que haya. Y al final de todo, daremos paso a resolver estas dudas, las agruparemos por temáticas para tratarlas todas a la vez y, y eso es todo. Así que os doy paso a Miguel Ángel y nos va a empezar a contar temas de la claridad forestal, los trabajos en Guadalajara y en Cáceres. Vale, pues muchas gracias, Alex. Vale, pues vamos a empezar hablando de la primera acción. Las hemos ordenado un poco porque están relacionadas unas con otras. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera acción, que es el aclareo en masas forestales. En esta acción lo que se ha hecho es llevar a cabo un aclareo en masas forestales muy densificadas, con una alta densidad de pies y en estado de estancamiento. Esto ya lo contamos un poco en anteriores webinars, pero bueno, simplemente por poner en contexto y recapitular un poco para la gente que no hubiera podido estar en los anteriores. Esto lo hacemos porque, bueno, pues a través de este aclareo en masas forestales densificadas, lo que se pretende es hacer que el bosque evolucione a un estado de maduración más avanzado y que los árboles que queden en pie puedan crecer más en ausencia de esa competencia, que a la larga, a medio plazo, lo que hace es generar una fijación de biomasa y carbono mayor a la que se encuentra el bosque en el estado actual. En cuanto a cifras, en esta acción se han llevado a cabo labores silvícolas en un total de 33 hectáreas en todos los municipios del ámbito de actuación, que son los municipios que ha comentado Alex anteriormente. En el caso de Guadalajara se ha actuado sobre los 4 municipios. Se han llevado un aclareo de 5 hectáreas de encinar y jaral en el municipio de Casa de Uceda, un aclareo de 5 hectáreas de melojar, de robledal de Quercus pyrenaica, en el municipio de Cardoso de la Sierra, también en Guadalajara. El Majaelrayo, un aclareo de 5 hectáreas de melojar y de pinar. Y en Valdepeñas de la Sierra, por último, también en Guadalajara, un aclareo de 5 hectáreas en pinar, en concreto de Pinus pinaster. Por otra parte, en Talaveruela de la Vera, en la provincia de Cáceres, en la comarca de la Vera, se ha llevado a cabo un desbroce de 33 hectáreas, en este caso de matorral, que está asociado a otra acción que es otra subacción dentro de esta acción, que es la recuperación del Camino de Castilla. Hemos hablado de ello en webinars anteriores, pero bueno, es simplemente la recuperación de un antiguo camino en la sierra, en la parte occidental de la Sierra de Gredos,
Y junto a esta recuperación se ha hecho un desbroce de 5 metros a cada lado del camino a lo largo de todo el trayecto del mismo, logrando pues es un desbroce en 33 hectáreas. Vale, con esta diapositiva pues podemos ver de forma un poco más visual en qué consiste esta actuación. En la primera fase, en la que se encuentra el bosque, que está en estado de estancamiento, pues vemos que hay una gran densidad de árboles, aparte de haber una gran homogeneidad, tanto a nivel estructural y paisajístico, como a nivel de biodiversidad. En muchos casos, por ejemplo, en el caso de los pinares de Pinus pinaster, son plantaciones forestales monoespecíficas con muy poca diversidad vegetal y también de especies animales en general. Estas masas forestales tan densas y tan homogéneas son más vulnerables a perturbaciones como incendios o plagas. Vale. La actuación, la fase 2 del aclareo, consiste en seleccionar los árboles que se van a eliminar y los que se van a dejar. Se dejan los árboles dominantes y se quitan el resto. Y con ello pasamos o conseguimos la siguiente fase, que es en el estado de maduración, en el que los árboles que han quedado en pie, en ausencia de competencia, pueden crecer más, pueden evolucionar y en los claros que se generan, además, pueden entrar especies vegetales nuevas, generando mayor diversidad, lo que también favorece la entrada y la existencia de especies animales. Como resultado, lo que obtenemos es un bosque mucho más diverso, tanto a nivel estructural como a nivel de biodiversidad. Y estos bosques pues, también tienen mayor resiliencia a estas posibles perturbaciones, como puedan ser la propagación de incendios o de plagas. En la parte de abajo de la ilustración de esta infografía hay un gráfico, aquí con el cursor lo marco. Entonces, en la fase 1 la biomasa sería más o menos estable, la fase de estancamiento. Cuando llevamos a cabo el aclareo, la biomasa evidentemente cae porque estamos quitando árboles, pero cuando los árboles que quedan empiezan a crecer, pasaríamos a la fase 3, en la que la biomasa fijada en ese bosque empieza a aumentar, siendo mayor, que alcanzando unas cantidades de biomasa y de carbón fijado en el bosque mayores a la fase original de estancamiento. Según bibliografía, en los bosques manejados se puede obtener hasta un 13% más de carbono fijado en los bosques, en comparación con los bosques que no tienen ningún tipo de manejo. Este porcentaje nosotros también lo hemos calculado en el ámbito de actuación del proyecto, obteniendo resultados prácticamente similares, muy, muy, muy próximos a ese 13%, por lo que podemos confirmar que los datos de la bibliografía, en nuestro caso, tenemos los mismos resultados. Vale, comentar que para estas labores de aclareo se han tenido en cuenta, se ha contado con actores del territorio y se han contratado empresas de las zonas de actuación, lo que mejora la empleabilidad y la economía de la zona de actuación. En las zonas con más pendiente o las zonas con más difícil acceso, porque no haya caminos, porque la orografía es más difícil, se ha empleado tracción animal. Se han utilizado yeguas, mulas y caballos para hacer las labores forestales, pues tanto de la saca de troncos como del porteo de materiales, etcétera. Con esto conseguimos pues, un menor impacto en el suelo, se genera menor compactación y menor erosión. También menos daños en la vegetación al sacar los troncos a través del bosque. No hay que generar esas vías de saca tan grandes y tan anchas que son necesarias cuando se utiliza maquinaria pesada. Y también se consigue una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Vale. Lo que habla, la actuación anterior era el aclareo, y esta otra actuación es la cuantificación de la biomasa y del carbono.
Primeramente, hemos hecho una cuantificación de la biomasa y del carbono en todo el territorio de actuación del proyecto. Para ello, nos hemos basado en distintas fuentes de información que son públicas, o sea, son de libre acceso para cualquier persona y por tanto son verificables. Hemos utilizado el mapa forestal español, el inventario forestal nacional y el LIDAR. El LIDAR es una tecnología que lo que nos permite es conocer la altura del dosel arbóreo. En concreto, hemos calculado la biomasa y el carbono almacenado en las masas forestales de los montes de utilidad pública, tanto de las juntas de comunidades autónomas como de los municipios, y por tanto son masas forestales que pueden ser gestionadas por dichas administraciones. Eh, vale, para calcular la biomasa y el carbono en las distintas masas forestales, lo que hemos hecho es utilizar estas fuentes de información que he comentado, de las cuales disponemos datos en distintos momentos y que además están relacionadas entre sí. Por ejemplo, para el mapa forestal, pues tenemos datos de superficie de todas las parcelas forestales y también tenemos distintos variables identificadas como son la densidad, especies dominantes, estructura de la masa, dendrometría, etcétera. Aparte, en el inventario forestal nacional tenemos también unas parcelas de muestreo donde también se tienen en cuenta todas estas variables y que nos dan datos de biomasa y de carbono por hectárea en puntos concretos. Y aparte tenemos las coberturas LIDAR en dos momentos históricos concretos, que son en 2010 y en 2016. Vale, como la altura del dosel arbóreo está directamente relacionada con la cantidad de biomasa y de carbono fijado en las masas forestales, lo que hemos hecho es hacer un modelo de regresión para establecer la relación entre ese volumen que hay debajo del dosel y la cantidad de biomasa y carbono fijado. Y en base a esto podemos extrapolar a todas las masas forestales. Como decía, en el inventario forestal simplemente hay unas parcelas de muestreo, pero conociendo la información de ese muestreo lo podemos extrapolar gracias al modelo de regresión al resto del territorio. Vale, pues aquí tenemos una gráfica de los resultados obtenidos en los montes de utilidad pública de los 7 municipios del ámbito de actuación. En el total general vemos que hay casi 12.000 hectáreas de masas forestales en estos 7 municipios, repito, solamente en montes de utilidad pública, en los cuales hay algo más de 1 millón de toneladas de biomasa fijada en esas masas forestales, lo que significa un poco más de 500.000, 535.000 toneladas de carbono fijado en esas masas forestales. Vale, aquí, bueno, pues un mapa simplemente como ejemplo de la zona de actuación de la comarca de la Vera en Cáceres, donde se representan las distintas masas forestales en los 3 municipios de esta comarca. Se ve que dominan los melojares en color verde. También hay algo de pinares, de Pinus pinaster. En Villanueva de la Vera se ve un color naranja que corresponde a los castañares, porque esta zona de la comarca de la Vera tiene también bastante castaño. Y bueno, también hay algunas manchas de encinar. Vale, y en este otro mapa nos pasamos a la provincia de Guadalajara. Lo que estamos viendo es la cantidad de carbono acumulado en las distintas parcelas forestales. Se puede comprobar que los municipios que están más al sur, Valdepeñas de la Sierra y Casa de Uceda, tienen una menor superficie relativa de bosque o de masas forestales, porque son municipios también con bastante uso de suelo de uso agrícola. Están más más cerca de la zona de la campiña, pero sin embargo, los municipios del norte, el Cardoso de la Sierra y Majalrayo, se ve que tienen mucha mayor superficie relativa en sus territorios de masas forestales. En el caso del Cardoso de la Sierra, se ve que incluso hay algunas parcelas en la parte más al norte del municipio que acumulan mucha cantidad de carbono en esos bosques.
Vale, pues hemos hablado de la cantidad de biomasa y carbono en todo el territorio, que nos da una potencialidad de la cantidad de biomasa y carbono que se está acumulando en general, pero ahora nos vamos a centrar en las parcelas de actuación del proyecto. Primeramente, hemos calculado la adicionalidad. La adicionalidad es la cantidad de biomasa y carbono que se fija en estas masas forestales de forma adicional, es decir, de forma extra, como consecuencia de la gestión forestal que se lleva a cabo en dichas parcelas. ¿Cómo hemos hecho esto? Bueno, pues hemos utilizado parcelas, bueno, como en nuestras parcelas, como los trabajos se han realizado ahora, no somos capaces de ver la evolución que va a tener en el futuro con datos exactos. Entonces, lo que hemos hecho es utilizar parcelas en las que se han llevado a cabo labores silvícolas en el pasado y ver cómo ha evolucionado esa biomasa y ese carbono hasta fecha de hoy. Primeramente, con la serie histórica de ortofotos del PNOA, del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, hemos identificado distintas parcelas donde ha habido a cabo labores forestales. Por ejemplo, aquí en las fotos de arriba a la derecha tenemos una parcela en concreto en 2009 donde en el círculo amarillo se ve que es una zona con una alta densidad de pies, se ve todo como muy, muy denso. Sin embargo, años después se ve que se ha llevado a cabo labores silvícolas y se ven perfectamente las calles, etcétera. Lo mismo se refleja con el LIDAR, donde recuerdo que lo que nos informa es de la altura del dosel arbóreo. En este caso, los colores van en un gradiente desde el verde hasta el rojo, siendo el verde menor altura de la vegetación y el rojo mayor altura. Entonces se puede comprobar también con las distintas coberturas LIDAR, como anteriormente en esta zona del norte de la parcela la vegetación era de un tamaño medio. Sin embargo, después de las labores silvícolas, la vegetación es mucho más alta. Vale, pues conociendo distintas parcelas que hemos identificado, varias decenas de parcelas, en distintos momentos en los que se han llevado a cabo las labores forestales, podemos ver cómo evoluciona la biomasa desde el momento del aclareo o de la labor silvícola que se lleve a cabo y en los años posteriores. En este gráfico, por ejemplo, se puede ver el número cero sería el momento de el aclareo. Inmediatamente después, la biomasa disminuye, como ya habíamos visto en la infografía de las diapositivas anteriores, pero posteriormente la biomasa se empieza a recuperar y empieza a crecer hasta valores mayores a los que se encontraba la masa en estado de estancamiento. Eh, Después, o sea, llega un momento en el que hay en el que hay una asíntota, esta biomasa evidentemente no crece de forma indefinida, la curva se va aplanando poco a poco y llegará un momento en el que hay una asíntota que no hemos sido capaces de identificar porque la serie histórica no nos lo permite, pero que en base a bibliografía se estima que puede estar entre los 20 y 30 años en el que la biomasa otra vez se vuelve a estabilizar y vuelve a estancarse. Vale, y por último, lo que hemos hecho es calcular la evolución de la biomasa y del carbono en las parcelas de actuación del proyecto. Para ello hemos utilizado toda esta información que he comentado, que es pública, inventario forestal, mapa forestal y LIDAR. En el pasado y en el presente podemos calcular la biomasa y carbono en base a estas fuentes de las que ya existen datos, y para el futuro podemos hacer una estimación extrapolando lo que tenemos en la actualidad y calculándolo en base a esta curva de crecimiento que hemos visto en la diapositiva anterior. Y de este modo hacemos una estima de lo que va a pasar o puede pasar de forma muy aproximada en los próximos años. Como resultado, tenemos que en los próximos 7 años, que es hasta donde llega nuestra serie temporal, se habrán conseguido 201 toneladas extra de carbono fijado en el conjunto de las parcelas de actuación, lo que significa 740 toneladas extra de CO2 atmosférico abatido,
que son unas 37 toneladas extra de CO2 por hectárea abatido. Y bueno, pues aquí en los gráficos se puede ver cada uno de los municipios de actuación de Guadalajara y el total. Vale, pues pasamos a la siguiente acción. Va a comentarlo mi compañera Carlota. Hacemos una breve pausa y hacemos un cambio y lo comenta ella. Bueno, hola a todos, soy Carlota y vamos a seguir con algunos de los resultados, otros resultados obtenidos en este proyecto. Directamente relacionado con las acciones que os ha comentado previamente Miguel Ángel, está la generación y aplicación de bioproductos. Estos bioproductos han sido generados a partir de la materia residual resultante de los aclareos. ¿Por qué es residual estos materiales? Pues porque no son maderables, no pueden ser utilizados ni por la industria maderera ni para la obtención de leña, ya que son materiales muy finos como ramas o las copas de los árboles y por lo tanto no tendrían un valor comercial o para los vecinos de las zonas. Por lo tanto, para que estas acciones tuvieran un valor añadido, digamos, estos materiales que de otra forma pues serían normalmente quemados o triturados en las zonas de los trabajos, han sido pirolizados. La pirólisis es un proceso por el cual la materia es degradada térmicamente en ausencia de oxígeno, lo que impide que se produzca una combustión. Esta pirólisis da una serie de productos que pueden ser de valor agrícola. En el caso que a nosotros nos ocupa, los productos que nos interesaban eran el biochar y el vinagre de madera. Por lo tanto, los resultados que hemos obtenido a través de esta acción ha sido un total de 16 toneladas de biomasa residual que ha sido procesada, que provenía de estas labores forestales que se han comentado, a partir de la cual se han obtenido 4 toneladas de biochar y 8 toneladas de vinagre de madera o wood vinegar. Estos productos han sido aplicados en aproximadamente 4 hectáreas de cultivos en las mismas zonas de los aclareos a través de 11 acuerdos de colaboración que se firmaron con agricultores y entidades locales de las zonas de actuación del proyecto. Y bueno, ¿qué son estos bioproductos? En qué consisten? Pues por un lado, el biochar es un carbón que tiene una serie de propiedades físico-químicas que favorecen la estructura del suelo. Por otra parte, también ayuda a la retención de agua en el suelo y mejora la biodisponibilidad de determinados nutrientes. Y también genera digamos, un microhábitat eh, que es beneficioso para para la microfauna que existe en el suelo. Todo esto hace que sea un mejorante del suelo que va a ayudar a aumentar la productividad en los cultivos. Por otra parte, el vinagre de madera va a tener diferentes funciones en función de la concentración en la que se emplee. Cuando es empleado en concentraciones altas, se ha observado que tiene aplicaciones como herbicida, insecticida o fungicida, mientras que cuando se utiliza en concentraciones de un 0,5% aproximadamente, puede actuar como bioestimulante, favoreciendo el metabolismo de las plantas y, por lo tanto, aumentando su rendimiento y la productividad de las mismas. Em, este tipo de resultados han podido ser observados pues, a lo largo de los últimos años, tanto por este propio equipo de trabajo en proyectos previos como por otros equipos y hay mucha literatura al respecto. Vale, a ver si puede pasar. Uy, perdón. Vale.
Eh, para probar una mayor diversidad la mayor diversidad de cultivos posibles, se han empleado estos bioproductos tanto en floricultura como en huertas con tomates, berenjenas, calabacines, etcétera, así como en cultivos frutícolas. Entre ellos, pues tenemos los cerezos, las viñas, kiwis, y olivo. Actualmente se está llevando a cabo el análisis de los resultados, ya que queremos saber si existen diferencias entre las parcelas que se han tratado con los bioproductos y las que no, y ver si estas diferencias son estadísticamente significativas. Em, de manera preliminar podemos ver algunos de los resultados, como son la grafiquita que tenemos aquí, acerca de la medida de cerezas por rama que se han contabilizado en los cerezos en los que se utilizó biochar y en los control. Podemos observar que hay diferencias significativas en el conteo de cerezas, de manera que en aquellas parcelas en las que no se utilizó biochar tenemos unas 110, 115 cerezas por rama, mientras que en las parcelas en las que se utilizó biochar el conteo asciende a más de 175 cerezas por rama. Al analizar estadísticamente estos resultados, pues hemos visto que hay significancia estadística, por lo tanto, podemos decir que hay una diferencia real al utilizar el biochar en este tipo de cultivos. Por otra parte, ha habido otros cultivos como la salvia y la equinácea, en los que no hemos obtenido diferencias significativas con el uso de Wood Vinegar, pero bueno, estos datos son preliminares y aún no podemos decir que sean definitivos. En otros casos, no hemos podido recibir los datos brutos de la producción, por lo tanto, nos basamos en experiencias que nos han comentado los propios agricultores sobre si ellos han podido observar diferencias entre los cultivos o no. Vale. Y pasamos a la siguiente acción, que sería la de mejora de biodiversidad. En esta acción, la mayor parte de las subacciones se han centrado en las zonas en las que se han realizado los aclareos forestales, ya que teníamos como objetivo aumentar la complejidad estructural de estas zonas. Para ello, pues en las zonas en las que se aclaró, se dejaron árboles muertos en pie, así como caídos. Como resultados hemos obtenido pues 104 árboles muertos en pie, 70 árboles muertos caídos. Se han creado también 71 cavidades y dendromicrohábitats que consisten pues en la creación de una serie de agujeros o de cavidades dentro de los árboles, que veremos a continuación en un vídeo, que favorecen, bueno, pues la presencia de estas oquedades que normalmente no las encontramos en los bosques hasta que estos no tienen un estado de madurez avanzado, y que además son muy importantes para multitud de especies de fauna. Para diversificar aún más los beneficiarios de este tipo de oquedades, pues se han realizado con diferentes tamaños, diferentes formas de la entrada, diferentes formas de la cavidad interior, para, pues, lo que comentaba, maximizar el número de especies que pudieran beneficiarse de ellos. Asimismo, se han instalado 70 cajas nido para aves y 70 refugios de quirópteros. En ambos casos, también tanto las cajas nido como los refugios fueron de diferentes formatos para, pues lo mismo, maximizar el número de especies que pudieran beneficiarse de ellos. Además, se han restaurado hasta 15 puntos de agua entre los diferentes municipios en los que se han llevado a cabo acciones en el proyecto, y se han creado 19 refugios de fauna. Estos refugios, podemos ver aquí un ejemplo en la imagen inferior izquierda. Serían pues acúmulos de ramas o de rocas que serían beneficiosos para micromamíferos y aves en el caso de los refugios de ramas, o más orientados a la herpetofauna en el caso de los que fueron utilizados, o sea, los que fueron creados utilizando rocas. Y bueno, pues aquí podemos ver además
que se instalaron una serie de QRs que llevaban a unas infografías en las que se explica la importancia de este tipo de acciones. Aquí podemos ver a Víctor, que está creando un dendromicrohábitat, y a continuación vamos a ver un vídeo en el que se ve el proceso de creación de estos espacios. Vale, bueno, destacar una cosa que no he comentado, que en el caso de estas acciones, ya lo vimos en el anterior webinar, se contó siempre con la aprobación de los agentes forestales de cada una de las zonas de trabajo. Y bueno, esta acción de la creación de cavidades dentro de los árboles, que puede ser tan llamativa, ¿no? Y puede hacernos pensar que esto es malo para el propio árbol o que compromete su salud a largo plazo, está basado en una serie de criterios que a nivel científico se ha observado que no compromete la estabilidad del árbol a largo plazo, y que de hecho el propio árbol es capaz de cicatrizar alrededor de la caja. Y bueno, aún así se realizó siempre en árboles que fueran bien alóctonos o bien que ya estuvieran en decaimiento, y siempre con el consentimiento de los agentes forestales, que son los que mejor conocen las zonas de trabajo. Vale. En cuanto a los resultados de ocupación y uso de los refugios por especies, pues en el caso de las cajas nido hemos obtenido un 87% de ocupación por 7 especies de aves y en total 12 especies de animales, ya que pudimos comprobar que se colaban en algunas ocasiones otros animales, pues como murciélagos o insectos, para utilizar estas cajas nido. De hecho, muchas veces, después de haber sido ocupadas por aves para la crianza, estas serán abandonadas y posteriormente utilizadas por murciélagos. En el caso de los refugios de quirópteros, hemos tenido un menor porcentaje de ocupación, aún así bastante alto, más de un 82%. Han sido utilizadas por 3 especies de quirópteros y 9 especies de animales en total, pues esto mismo que os comentábamos antes, que también fueron utilizadas por aves y por insectos. Aunque aquí decimos que solo hay 3 especies de quirópteros que hayan utilizado los refugios, también hemos tenido otra especie que en este caso se metió en una de las cajas nido, así que en total tendríamos pues 4 especies de murciélagos. En estas gráficas que tenemos a la derecha podemos ver que hay diferencias entre Guadalajara y Cáceres. Si bien estas diferencias no son muy grandes en el caso de las cajas nido, para la tasa de ocupación de los refugios de quirópteros sí que podemos ver que en Guadalajara ha habido un menor número de especies en total, y pues que de hecho aún no habían sido colonizadas por quirópteros en el momento de la revisión de las cajas, mientras que en Cáceres esta tasa fue mucho mayor y el número de especies de murciélagos pues también. Y aquí tenemos pues algunas fotillos de los resultados que hemos obtenido. Si no me equivoco, los murciélagos que tenemos arriba son del género Pipistrellus y abajo tendríamos pollos de herrerillo. Para obtener estas imágenes se empleó una cámara boroscópica, em, que
bueno, se introdujo por el orificio de entrada de las cavidades, vamos, de las cajas nido y de los refugios, para evitar tener que bajarlas, desmontarlas y, bueno, pues molestar a sus ocupantes lo menos posible. En cuanto a los puntos de agua, se han podido observar 27 especies o indicios del uso de especies por parte de estos puntos de agua, y en total las acciones han influido sobre 1.620 hectáreas del territorio. Aquí vamos a ver un vídeo de la cámara boroscópica que os comentaba, en el que podemos ver un nóctulo. Vale. Y bueno, sabemos que es un nóctulo porque tiene un pliegue que permite su identificación, un pliegue en la oreja. Vale. Y bueno, aquí pues más especies que hemos podido observar en estos refugios o bueno, en puntos de agua. En los puntos de agua, pues bueno, hemos visto la culebra viperina, Natrix maura, varias especies de odonatos como Lestes virens, que lo tenemos aquí, así como bueno, la salamandra común o la rana patilarga. Otra especie de murciélagos que pudimos observar en los refugios fue Ipsugo sabi, que es el que tenemos aquí. Aquí tenemos otra vez pues, los pollitos de herrerillo y pollos también de trepalador azul. Y bueno, su uso por otras especies que no eran el objetivo de esta acción, pero se han beneficiado de ella, como las avispas alfareras, que si no me equivoco eran del género Eumenes, en este caso. Y bueno, aquí tenemos un mapa de la distribución de estas acciones en el municipio de Aldea Nueva de la Vera, en Cáceres. Las zonas verdes son el área de influencia de cada uno de estos puntos, la cual pues fue calculada teniendo en cuenta el área de dispersión que tuviera la especie objetivo hacia la que estaba enfocada esta acción. Por otra parte, destacar que estos puntos rosas son los refugios de quirópteros, los cuales vemos que están acumulados, ya que los murciélagos son especies gregarias que utilizan refugios con distintas orientaciones en función de la época del año. Por lo tanto, cuando se instalan este tipo de refugios es necesario que haya varios cerca para que puedan utilizarlos según sus necesidades. Otra de las acciones que se han llevado a cabo en el proyecto, en este caso solamente en la comarca de la Vera, en Cáceres, ha sido la recuperación y rehabilitación de acequias históricas, las cuales se llaman pesqueras en esta zona. Estas antiguas pesqueras eran utilizadas para transportar el agua hacia pues, las antiguas huertas o los prados. Sin embargo, cayeron en desuso y de hecho en algunos casos incluso fueron canalizadas para transportar este agua. Sin embargo, esta canalización, pues bueno, tiene una problemática, que es que no deja que el agua se infiltre en el suelo. Y es que estas pesqueras tienen una gran importancia no solamente para la agricultura y la ganadería, sino a nivel ecosistémico, ya que a partir de ellas se va a ir infiltrando el agua en el suelo, humedeciendo los pastizales y alimentando los cauces. Esto va a aportar una gran resiliencia a los ecosistemas y va a crear una especie de cortafuegos natural, ya que se genera un microclima y una vegetación más húmeda que hace menos vulnerable estos espacios a la sequía y al calor extremo que pueden derivar en serios incendios en época de sequía estival. Aquí podemos ver algunas fotos del proceso de recuperación de estas acequias. eh,
en las que, bueno, aquí podemos ver la cantidad de tubos de PVC que fueron eliminados por los que, bueno, se había canalizado el agua para distribuirla. Eh, Dar las gracias a las asociaciones de la Vera que llevan encargándose mucho tiempo bueno, pues de este tipo de espacios, de restaurarlos y que sin su colaboración hubiera sido imposible llevar a cabo esta acción. Bueno, en cuanto a los resultados de esta acción, pues se han recuperado y rehabilitado más de 8 kilómetros de acequias históricas y en total ha habido 85 hectáreas de territorio que se han beneficiado de esta acción, del efecto de infiltración de agua que proveen estas pesqueras, las cuales, pues 25 son sobre terreno forestal, que serían las áreas verdes que podemos observar aquí, así como 60 hectáreas de terreno no arbolado que tiene otros usos, principalmente pastos, por lo que esta acción estaría también directamente ligada con un beneficio a la ganadería extensiva que se da en la zona. ¿Cómo hemos calculado este área de influencia de las pesqueras? Pues basándonos en la bibliografía, ya que en los últimos años se ha venido estudiando el efecto que tienen en estas acequias y se ha observado que benefician entre 50 y 200 metros a cada lado del cauce, en función siempre bueno, pues de las curvas de nivel, del tipo de suelo y del tipo de vegetación que tengamos. Entonces, en esto nos hemos basado para llevar a cabo estos cálculos de afección de hectáreas. Vale. Y bueno, no sé si Juan Luis iba a poder participar. Creo que no ha podido conectarse finalmente. No sé si está por ahí. Creo que no. Así que os voy a dejar ahora de nuevo con mi compañero Miguel Ángel, que va a finalizar contándoos acerca del fortalecimiento de la ganadería extensiva que ha llevado a cabo este proyecto. Muchas gracias. Bueno, aprovecho para recordar que estamos recopilando aquí las preguntas para luego tratar después, así que cualquiera que se anime, que nos comente por el chat y las tratamos ahora. Os dejo otra vez con Miguel Ángel, que nos va a hablar sobre el fortalecimiento de la ganadería extensiva con la cabra verata y luego los números y las hectáreas del proyecto total sobre cómo ha impactado en el territorio, en Red Natura, en los distintos municipios, etcétera. Os dejo con él. Vale, pues gracias, Alex y Carlota. Pues pasamos a comentar la siguiente acción, que es la de fortalecimiento de ganadería extensiva. En este caso se ha llevado a cabo un trabajo con ganaderos de la comarca de La Vera, en concreto en el municipio de Villanueva de la Vera, en Cáceres, para llevar a cabo el fortalecimiento de este tipo de ganadería extensiva que tiene ciertos beneficios en comparación a la ganadería convencional o intensiva. Estos beneficios que tiene la ganadería extensiva, pues podemos destacar, por ejemplo, la prevención de incendios. Los animales cuando están sueltos comiendo en el monte, en concreto las cabras que tienen un gusto por comer sobre todo matorral, y ese estrato de la parte, los estratos más bajos dentro del bosque, lo que hacen es reducir la cantidad de combustible disponible y por tanto previenen la existencia y la propagación de incendios. También otro de los beneficios es el reparto de nutrientes. Los animales al estar sueltos en el monte pues van dispersando los excrementos por todo el territorio, al contrario que lo que ocurre en la ganadería intensiva cuando los animales están estabulados, en el que pues, todos los excrementos son acumulados y estos purines, al final, donde están acumulados, si no están bien gestionados,
pueden pasar al suelo y alcanzar acuíferos, contaminando los acuíferos, que son aguas de las que luego se hace uso también, pues por ejemplo, para el consumo humano. Es un problema muy grande que existe en España, la contaminación de acuíferos por nitratos. Entonces, con esta ganadería extensiva, digamos que se evita este tipo de problema. Aparte de favorecer pues que los nutrientes estén más dispersos por todo el territorio. Y el pisoteo también beneficia el suelo, ya que lo airea, remueve las semillas y entierra la materia orgánica. En el caso de esta acción, los ganaderos con los que se ha trabajado tienen una cabaña ganadera de caprino, en concreto de cabras de la cabra verata. Es una raza autóctona de la comarca de la Vera, y por tanto es un patrimonio genético que es importante conservar, ya que las razas autóctonas están adaptadas a las condiciones de cada territorio, a la orografía, la climatología, etcétera. Y aparte, pues son unos productores de alimentos como la carne y los lácteos en este caso. Vale. Los trabajos que se han llevado a cabo con los ganaderos de este municipio, de esta zona, eh, primeramente se llevaron a cabo encuestas y reuniones con los ganaderos para ver un poco cuáles eran sus principales requerimientos o sus necesidades. Se llegó a ciertas conclusiones y uno de los principales requerimientos era la instalación de abrevaderos en las zonas donde se tenía al ganado, que son zonas que además están cercanas a zonas forestales. Entonces, bueno, pues se llevó a cabo la instalación de hasta 13 abrevaderos en 3 ubicaciones distintas, correspondientes a 3 fincas. Bueno, pues la ubicación y la forma de los abrevaderos también es más respetuosa con el resto de especies silvestres, de modo que, como se ven en las fotos, están instalados a ras de suelo, de forma que las especies silvestres que puedan acceder pues para beber y para hacer uso de este recurso, incluso también para criar, en el caso de especies que tengan fases acuáticas dentro de su ciclo biológico, eh, una vez que puedan acceder, también puedan salir, de forma que no se genere este efecto trampa. También al ser de hormigón, bueno, pues favorece que el agua no se caliente tanto como en otros tipos de abrevaderos que son de chapa, en los que el agua se calienta, también se generan más algas al estar el agua más caliente, etcétera. Otra actuación que se llevó a cabo en las fincas es la instalación de placas solares para el bombeo de agua de pozos, de modo que se pudieran autoabastecer con energía solar. Vale. Y otra acción importante ligada a este sector ganadero es la puesta en valor de ciertos productos. Al final, la idea es pues que aparte de ofrecer apoyo y respaldo a este sector ganadero, no solo se haga con acciones concretas o con subvenciones, que al fin y al cabo pueden generar cierta dependencia, sino establecer una estrategia que permita la rentabilidad y el autosustento del propio sector. Como digo, una de estas actuaciones es la creación de productos o la revalorización de productos. En este caso, se ha llevado a cabo la creación y envasado de 5 productos cárnicos de cabrito, que bueno, en este caso concreto son pierna de cabrito, chuletillas, caldereta de cabrito, zurrapa, que es una especie de paté, y costillar de cabrito. Hace poco, recientemente, se ha presentado estos productos en Villanueva de la Vera. Y bueno, pues como digo, el objetivo es que estos productos den un valor añadido a este tipo de ganadería extensiva y que los
consumidores que puedan optar y que busquen este tipo de productos con este respaldo también a la conservación del medio ambiente y productos más respetuosos con el medio ambiente, pues puedan poder distinguirlos y puedan favorecer a este tipo de ganadería. Vale, pues finalmente ya hemos terminado con las acciones y bueno, estas últimas diapositivas son para reflejar un poco el impacto y el beneficio de todas las actuaciones en general en el territorio. En el caso concreto de los espacios naturales protegidos y Red Natura 2000, pues las actuaciones han tenido una influencia sobre un total de 1.921 hectáreas de espacios protegidos, tanto espacios naturales protegidos como Red Natura 2000. Por ejemplo, tenemos el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, que engloba los municipios de esta provincia, en el que las actuaciones tienen una influencia sobre 687 hectáreas. Y luego ya pasando no, también en la provincia de Guadalajara tenemos zonas de especial conservación dentro de Red Natura 2000, como es la Sierra de Ayllón, que parte del territorio solapa con el Parque Natural de la Sierra Norte, el CEC de las Rañas de Matarrubia y Villaseca y Casa de Uceda, y luego ya en Cáceres el CEC de la Sierra de Gredos y Valle del Jerte, el CEC del río Tietar y la cepa del río Pinares del río Tietar. Vale, y además de influencia sobre espacios naturales protegidos y Red Natura 2000, también hemos calculado el beneficio de las acciones sobre los hábitats de interés comunitario de la Directiva Hábitat. En total, las actuaciones tienen un beneficio sobre 1.025 hectáreas de estos hábitats de interés comunitario. Y bueno, pues por orden de mayor a menor, podemos destacar los robledales de Quercus robur y Quercus pyrenaica, en este caso concreto de Quercus pyrenaica. Es el hábitat con mayor superficie, con 505 hectáreas. Luego pues tendríamos brezales, bosques de encina de encina, de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. Y bueno, brezales oromediterráneos, formaciones montanas de Cytisus purgans, fresnedas, ya más en las zonas cercanas a los ríos, también bosque de galería en las zonas cercanas a los ríos, lagunas, y luego ya en menor instancia, pues roquedos, zonas aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior, y pastos orófilos mediterráneos de Festuca indigesta. Y bueno, pues esto es todo y pues con esta última diapositiva simplemente queríamos reconocer la labor, el esfuerzo, la colaboración de todas las personas que han trabajado en este proyecto. Uno de los principales motores de este proyecto bueno, el resto de proyectos de bioeconomía era gestar modelos de bioeconomía que tengan en cuenta no solo la biodiversidad, sino también fortalecer el tejido social y la economía de las zonas de actuación. Entonces, pues entre las prioridades de este proyecto ha estado la contratación y la firma de acuerdos de colaboración con actores locales de los municipios donde se han llevado a cabo los trabajos. Así que nada, agradecer una vez más a todos ellos. En la foto aparecen algunas personas, hay más personas también. Y bueno, pues hasta aquí la presentación. Muchas gracias por vuestra atención y si queréis pasamos al turno de preguntas. Bueno, pues hemos recopilado aquí unas cuantas y las hemos agrupado por temas. El tema que más preguntas ha tenido es el tema de los aclareos, las acciones sobre los bosques y estas acciones silvícolas. Y hay una observación que creo que hacía, bueno, no, Marco Lorenzo, que preguntaba sobre la diferencia entre las superficies de aclareo que había en Talaveruela con respecto a otros municipios. Y era por aclarar si se debía
a la recuperación del camino o por qué. Entonces, si queréis, Mm, lo responde, como quien, o sea, si a alguien le apetece responder y si no, pues... no he entendido muy bien la pregunta. ¿Si la puedes repetir, porfa? ¿La superficie de aclareo de Taberna fue mayor por la recuperación del camino o hay alguna otra razón? Ah, vale. Sí, esa es la razón, básicamente. Bueno, pues el camino tiene un recorrido de 13 kilómetros. Se ha llevado a cabo, bueno, la diapositiva esta no lo muestra. Es un camino de 13 kilómetros donde se ha llevado a cabo un desbroce de matorral a 5 metros a cada lado del camino, es decir, 10 metros en total, que multiplicado por 13 kilómetros salen 130.000 metros cuadrados, que son 13 hectáreas. Ese es el motivo. Y en el resto de municipios de Guadalajara se ha llevado a cabo un aclareo de 5 hectáreas porque son parcelas experimentales y demostrativas en el que se acordó llevar a cabo los aclareos en esta superficie. Bien. Luego, al hilo de esto, Marta preguntaba si estas labores de aclareo va a ser necesario continuarlas en el futuro. Claro, sí, sí, esa es la idea, como comentaba, una vez que la biomasa, debido a estos aclareos, crece, llega un momento en el que esa curva de crecimiento se va decayendo y se llega a una asíntota en el que la masa otra vez vuelve a estabilizarse. Entonces, la idea es que esta gestión sea continuada en el tiempo, que estos bosques tengan un manejo a lo largo del tiempo. Ujú. Bueno, esto responde también a la pregunta de a qué se deben las fluctuaciones en la evolución de la biomasa y yo creo que lo que acabas de comentar responde también a esta pregunta. Luego, en el tema de bioproductos, no sé quién era, Marco volvería a preguntar que esas 16 toneladas de residuos procesados se convirtieron en biochar y vinagre de madera. Y hay una observación que dice que la suma de las toneladas de biochar más la suma de las toneladas de madera es inferior a 16 toneladas. A ver, mira, he puesto la diapositiva. Vale, pues eso, bueno, si queréis responder, vosotros. Sí, si queréis respondo yo. Uy, se te oye Eh, bajísimo. sí. Hola, ¿se me oye Ahora mejor? sí. Vale. Esto se debe a que a través de la pirólisis no solamente obtenemos biochar y vinagre de madera, también se obtienen otros productos como aceites y biobetunes. Por lo tanto, estos han sido productos que no hemos utilizado en este proyecto, pero que sumarían junto con las toneladas obtenidas de biochar y vinagre de madera esas 16 toneladas de biomasa residual. Fenomenal. Y luego, por último, hay una pregunta general, un poco para todo el webinar, y es que Guillermo preguntaba si va a estar accesible la grabación de este webinar, que la estamos grabando. Y bueno, ¿quién responde a esta pregunta? No sé si quieres respondo yo. Sí, la estamos grabando y la subiremos a YouTube. Tenemos en las redes sociales que se han comentado al principio de la presentación y aparte tenemos un canal de YouTube donde se subirá la presentación y estará disponible en breve. Vamos, lo intentaremos hacer en los próximos días. No se te oye, Alex. Ah, Que ahora sí, ¿no? Fenomenal, pues si alguien tiene alguna otra pregunta, pues que la lance ahora y si no, pues vamos despidiéndonos y nada, que ha sido un placer realizar este proyecto y a ver si continuamos haciendo estos trabajos en el territorio para mejorar la biodiversidad y absorber carbono, que es lo que nos toca en esta situación que tenemos de crisis climática y de biodiversidad. Bueno, pues nos vemos en las próximas. Estamos atentos a las redes sociales por si ya, como decía Miguel, colgamos ahí más información o otras actividades del proyecto o de otras cosas que vamos haciendo.
Pues Vale, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otra. gracias. Uy, mira, espera. Rafael Ruiz nos dice que nos felicita por el trabajo. Muy interesante, con mucha aplicación. Además, de animarles a realizar el seguimiento de estos trabajos. Pues gracias, Rafa. Intentaremos ahí. Muchas gracias. Muchas Un gracias. saludo.